Estamos acá en un panel sobre inteligencia artificial y la aplicación en educación. Tenemos 4 invitados a este panel y nos están acompañando cerca de 40 estudiantes con los que vamos a hablar durante este espacio. La agencia Atenea es la responsable en Bogotá de educación superior, formación para el trabajo y ciencia y tecnología, y tenemos programas de becas muy grandes. En este momento tenemos 30.000 estudiantes becados en más de 50 universidades de la ciudad. Tenemos créditos condonables, vamos a dar programas de mitad crédito, mitad beca para el próximo año. Financiamos universidades públicas, incluidos un centro de inteligencia artificial en la Nacional y uno en la Universidad Distrital, y financiamos agendas de investigación, particularmente en inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a comenzar este panel, que es un espacio sobre cuáles son los retos y las oportunidades que implica la inteligencia artificial, y contamos en este momento con 4 invitados muy especiales. Ellos son líderes en la implementación de inteligencia artificial en la ciudad, y les agradezco a los 4 por acompañarnos. Comenzamos la presentación con Vicky Ricaurte. Hola chicos, ¿cómo están? Vicky es una de las principales líderes STEM de América Latina. El BID la reconoció como la mujer más innovadora en América Latina por los emprendimientos. Ella lleva 15 años siendo emprendedora. Estudió, entre otros, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de los Andes, en el CESA, y es una líder muy importante en el sector educativo del país. También nos acompaña Sebastián Moreno. Sebastián es el presidente de Critertech. También ha sido reconocido como uno de los principales emprendedores del país. Por ejemplo, la revista Portafolio y la Andy lo reconoció como uno de los 40 líderes que está transformando a Colombia por el uso de la tecnología en educación. Ha tenido varios emprendimientos. También está José Rafael Espinosa. José Rafael es abogado de la Universidad de los Andes, estudió en la Universidad de Chicago, y hace algunos años es un emprendedor en la implementación de inteligencia artificial en educación. En particular, es el presidente y fundador de Mentu, que es una empresa que usa inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje en matemáticas, en lenguaje, en educación básica. Y finalmente tenemos a David Helves. David hizo un doctorado en economía en la Universidad de Yale, y hace varios años es una de las personas que más está pensando en el país cómo implementar datos en el sector público. Hoy es un investigador principal de Fedesarrollo, asesorándonos en la ciudad en la implementación de inteligencia artificial. Y yo no soy tan bueno implementando inteligencia artificial, pero yo creo que varios de ustedes sí. Tienen ahí 2 bombas, ¿cierto? Una azul y una roja. Quiero que usen la bola roja si la respuesta es sí a lo que les voy a preguntar, y la bomba azul si es no. Entonces, a lo que estoy preguntando la respuesta es sí, van a inflar la bomba roja, y si es no, la bomba azul. Para hacer las tareas del colegio uso ChatGPT. No los están viendo. Azul es no, rojo es sí. Los profesores no están viendo, tranquilo. Bueno, tenemos más o menos 60%, sobre todo las niñas. Veo en el auditorio que están usando más ChatGPT que los niños. Entonces, les están ganando, muchachos, en la implementación de inteligencia artificial. Les tenemos algunas preguntas a nuestros invitados preparadas. Vamos a comenzar con Vicky. Vicky, ¿cómo se implementa la inteligencia artificial específicamente? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Y qué experiencias interactivas basadas en inteligencia artificial han usado para el desarrollo de pensamiento computacional ustedes? Bueno, creo que las niñas estamos usando más inteligencia artificial. Muy bien por eso. ¿Cómo la usamos nosotros? Hay muchas maneras de usar inteligencia artificial. Voy a dar uno de muchos ejemplos, ¿vale? Contenidos, ¿sí? Quiero que cierren los ojos un momento, ¿sí? Imagínense, cierren los ojos, que con un usuario y una contraseña están entrando a un ambiente virtual de aprendizaje tipo un videojuego, ¿vale? Y que están aprendiendo, por ejemplo, a identificar en la ciudad de Quito
¿cuántos volcanes activos hay? ¿Y cuál es la actividad sísmica de esos volcanes? Para poder predecir cuál de esos volcanes, en qué año, en qué mes, en qué día pueden tener una erupción volcánica. ¿Vale? Ya pueden abrir los ojos. Y eso es una de múltiples contenidos que nosotros realizamos para ustedes. ¿Cuál es la ventaja de inteligencia artificial? Piensen que la imaginación hoy día prácticamente es el límite, o sea que casi que no hay límite. La inteligencia artificial lo que hace es generar contenidos para que ustedes aprendan, por ejemplo, de la mano de Mentum, matemáticas o lenguaje, o de la mano de Arukai, pensamiento computacional y programación. No importa qué es lo que quieren aprender, los contenidos hoy día ya se pueden personalizar de la manera como ustedes aprenden. Sebastián, ustedes, vos en particular, venís liderando implementación de tecnología en educación, haciendo secuencia de clases, por ejemplo, contenidos, hace varios años, y en este momento llega la inteligencia artificial. ¿Cómo la estás implementando? ¿Qué valor agregado sobre el aprendizaje estás encontrando de la inteligencia artificial diferente a otras tecnologías que teníamos? La inteligencia artificial cambia, estoy súper de acuerdo con Vicky, la personalización, pero también la adaptabilidad en el ritmo. ¿Qué significa esto? Va al ritmo que ustedes vayan necesitando, que ustedes vayan queriendo. Entonces, cuando ustedes pueden abordar cualquier temática, la que ustedes quieran, pueden hablar con la inteligencia artificial. Pero ojo, hay formas de hacerlo, como todo en la vida. Si ustedes van y utilizan inteligencia artificial para que les haga las tareas, pues no tiene sentido. Porque ¿quién está aprendiendo? Aprende la inteligencia artificial, no ustedes. Pero si ustedes hablan con la inteligencia artificial y le dicen, oiga, ¿qué tengo que hacer para aprender esta habilidad? Yo quiero ser un cantante. ¿Qué tengo que hacer? Hazme una ruta para yo aprender. Oiga, me gustó la historia. ¿Qué carreras puedo tomar que tengan que ver mucho con la historia? Y cuando tienen conversaciones profundas, ahí el aprendizaje es de ustedes. No se basa en un currículo, no se basa en lo que el profesor quiera. Es lo que ustedes quieren para su vida. Voy a pasar una pregunta a David. ¿Cómo la inteligencia artificial puede consolidar el aprendizaje integrado en la ciudad de Bogotá? O sea, David, a diferencia de nosotros tres invitados, no está produciendo contenidos en la educación básica. Él analiza el sistema como un asesor. David, viendo el sistema y casos de lo que se está implementando en educación, ¿cuáles crees que son las principales apuestas para fortalecer el ecosistema de aplicación de inteligencia artificial en Bogotá? Bueno, la inteligencia artificial suena como una cosa bien misteriosa, ¿cierto? Todo el mundo habla de eso, pero yo quisiera que ustedes pensaran cuando hay un montón de datos por allá. Todos ustedes interactúan con algún celular todos los días, todos ustedes en algún momento ven la televisión, todos ustedes por alguna razón van dejando lo que diríamos por ahí migas de pan digitales por todo lado, ¿no? Entonces hay un montón de información. La inteligencia artificial, para que se lleven una idea general de eso que es el reconocimiento de patrones o cosas que se repiten en esas migas de pan digitales. En el contexto de la educación es encontrar cuáles son esos elementos o esas migas de pan digitales que van a servir para mejorar todas las cosas que hemos dicho o para ofrecer una experiencia mucho más bonita en la educación. Y eso, pues como nos decía la pregunta de Víctor, pues trae muchas oportunidades para mejorar cómo nos educamos y cómo la educación es pertinente para nuestras vidas. Y hablo de nosotros porque ahora todos tenemos que aprender, todos. Y en ese sentido, una de las cosas más valiosas para los cuales la inteligencia artificial o el reconocer patrones o cosas interesantes en este mundo de datos es en qué necesitamos educarnos, qué necesitamos aprender. Les quiero preguntar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Quién me quiere ayudar a definir qué es la inteligencia artificial de ustedes? Para mí, siento que la inteligencia artificial es como un método de enseñanza y de ayuda que nos ayuda a entender ciertas cosas,
y saca pues sus datos para un tema que no entendamos en el colegio y nos lo explica de pronto o mejor o más entendible. Para mí eso es la inteligencia artificial. Entonces, con esa definición, José Rafael, ¿cómo definirías la inteligencia artificial? Bueno, para resumirlo de alguna manera, hay dos tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que ahora se llama la vieja y ahora la nueva. La vieja, ¿ustedes quién usa Google Maps? Waze. Esa es la vieja. Todavía muy útil, pero es la vieja. ¿Qué hace esa? Básicamente coge un montón de información, dónde queda tal lugar, cuál es la distancia, qué calificación tiene, y cuando uno le hace la pregunta, analiza y le responde una pregunta con base en esa información. Pero la nueva tiene una particularidad, es que ya no solamente analiza información, sino que genera nueva información, crea cosas. Por eso esta nueva se llama inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial existe hace muchos años, pero por primera vez se está usando los datos para predecir nueva información. Entonces, eso es lo que es diferente en este momento de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, podemos hacer cosas como mirar ustedes en una prueba, en las pruebas, cómo les está yendo en matemáticas. Ustedes los podríamos tomar y ver cómo están aprendiendo matemáticas y sugerirles contenido específico a ustedes, según el nivel de aprendizaje que tienen. Y esa es la principal aplicación. José Rafael, ¿cómo es en Mentu, cómo funciona las soluciones que ustedes están haciendo a partir de los datos? ¿Y es inteligencia artificial vieja o nueva la que están desarrollando? Bueno, nosotros, y esto es importante, ustedes la mayoría de acá son estudiantes. Nosotros trabajamos tanto con docentes como con estudiantes. Y eso es muy importante porque son usos diferentes de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, los docentes, nosotros les ayudamos a diseñar experiencias que son más sensibles a la diversidad. Y les ayudamos a que ellos, por ejemplo, dicen, este es mi perfil de grupo, tengo unos estudiantes con retos socioemocionales, unos tienen un problema familiar, algunos tienen un problema de audición. Y con base en eso les ayuda a diseñar experiencias educativas, como diseñar una clase, por ejemplo, en función de eso. Eso es para los docentes. Y con estudiantes es muy importante también, digamos, ayudarle a los docentes a que trabajen con sus estudiantes para que los estudiantes usen la inteligencia artificial directamente de una forma que les potencie a ustedes el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ayudamos a que los estudiantes puedan crear un propio, digamos, si están trabajando en lenguaje, por ejemplo, puedan crear un cuento para una clase y lo puedan diseñar de la mano de inteligencia artificial y que ese cuento se ajuste de alguna manera como a lo que los docentes están buscando hacer. Sebastián, ahorita nos hablabas de un mentor, ya te doy la palabra para la pregunta. Ahora nos estabas hablando de un mentor. ¿Qué es el mentor? Ahora estabas diciendo, el mentor es como un profesor que lo acompaña a uno y no se cansa, que le puede repetir la pregunta 20 veces. La inteligencia artificial, ¿cómo se relaciona con el mentor? ¿Eso cómo se ve ya implementados mentores con IA en las soluciones que ustedes tienen? Sí. Quiero que se lleven algo de esta conversación, y es una invitación a hacer un movimiento alrededor de dejar de llamar inteligencia artificial y comenzar a llamarlo inteligencia aumentada. ¿Qué significa esto? Es la posibilidad que tienen ustedes de aumentar la inteligencia y sus competencias. Entonces, dejemos de diferenciarlo como si fuera algo externo o no. Y eso va a que es un mentor. Imagínense, claro, creo que han visto Iron Man, ¿cierto? ¿Sí? O sea, Jarvis, fantástico. Bueno, el mentor es esta opción que hay de cómo podemos crear unos espacios donde hay una persona que me conoce mi ritmo, conoce lo que me gusta, en lo que soy bueno, en lo que soy malo, y desde ese mismo enfoque pues me permite aprender a mi manera. Lo hemos hecho, claro, y hemos tenido unos resultados fantásticos. Cuando ponemos un mentor basado en cómo enseñamos matemáticas con
rap. Oiga, vamos a enseñar matemáticas con rap y hacemos retos. Entonces el mentor tiene que tener todo un conocimiento de matemáticas, pero también tiene un conocimiento de cultura urbana, tiene un conocimiento de otras cosas que normalmente no se juntarían. Y cuando tú comienzas a preguntarle a este mentor, pues comienza a darte mucho más sentido, comienzas a tener muchas respuestas que de pronto no eran fáciles tener antes. Entonces nos están preguntando a partir de qué edad se recomienda la incorporación de inteligencia artificial. ¿Hay alguna recomendación que quieran hacer en este momento alrededor de eso? Mira, justo estamos trabajando en un proyecto basado en Reggio Emilia para la inteligencia artificial. Repito, la inteligencia artificial es una posibilidad de aumentar las capacidades que tiene el ser humano hoy en día. No es enseñar la inteligencia artificial a los niños, pero sí es utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, personalizar el aprendizaje. Entonces poner a maestros de primera infancia a que no saquen los libros normales, sino que puedan crear libros específicos para el contexto en donde están los niños, o que puedan hacer otro tipo de análisis. Entonces la respuesta es docentes de todo tipo. Ya la conversación creo que viene más en un tema de uso de pantallas, que es lo que tenemos que alargar un poco más en el tiempo, pero el uso de la inteligencia artificial para primera infancia estoy seguro que puede tener muchísimos beneficios para los maestros. Yo te diría, digamos, complementando lo que dice Sebas, como esos dos usos. Por un lado, es el uso para la maestra, la docente. Y ahí hay un montón de posibles casos de uso. Nosotros, el 15% de nuestros usuarios son docentes de educación inicial, que diseñan una actividad, diseñan una clase pedagógica o actividades, digamos, pedagógicamente intencionadas, y ahí pronto vamos a estar sacando unas cosas en alianza con AEIOTU, en donde van a poder encontrar los maestros de educación inicial modelos de inteligencia artificial curados con buenas prácticas de educación inicial y de atención integral para la primera infancia. Pero hay también, digamos, momentos en donde uno puede usar inteligencia artificial en el momento con los niños, en donde uno la apalanca y uno la está mediando como adulto en el loop, como adulto responsable. Entonces, por ejemplo, yo de hecho lo hago con mi hijo también. Por las noches, cuando leemos cuentos, a veces creamos los cuentos juntos y jugamos a crear los cuentos y a que él mismo vaya diciendo, bueno, yo quiero que ahora esto sea lo que pase, y después el prompt está diseñado para que pare en algún momento y nos haga preguntas. Listo, hasta aquí llega la historia, después ¿qué quieres que pase? Y ahí entonces es un ejercicio bonito de creatividad, porque el niño o la niña está creando su propio cuento con ayuda, como dice Sebas, con una inteligencia aumentada, está fortaleciendo sus capacidades para crear, en este caso, una historia. ¿Cómo evitamos que la inteligencia artificial, en lugar de ser una buena herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje, lleve a un retroceso por el tiempo en pantalla o porque se afecta el proceso pedagógico por las respuestas rápidas que ofrece la inteligencia artificial? ¿Quién quiere comenzar? Mira, yo creo que en ese caso la educación tiene que tener un enfoque diferente a la respuesta, porque como tú dices, me dio 192.1, pero eso, ¿qué te dice? ¿Qué fue lo que aprendiste con esa lección? Sí, porque no es solo una respuesta numérica, sino viene a través de un proyecto en el cual el estudiante va a entender de una forma práctica para qué le sirve esa unidad de aprendizaje de física. Porque yo vine de esa educación, yo vine de una educación, lo que importaba era la respuesta a una fórmula. Hoy día es esa fórmula, ¿para qué me sirve? Para entender el mundo de forma práctica, y la física todos los días la vivimos. Entonces yo a ese estudiante concretamente, que hace muchos profesores de universidad, por ejemplo, con los ensayos, es, bueno, demuéstrame qué aprendiste con esta lección, cómo llegaste a 192.1, ¿sí? Demuéstrame todos los ejercicios para entrar a la respuesta, pero mi invitación, profe, es más esa unidad de aprendizaje con el apoyo de la AI, es cómo hacerla a través de un proyecto en el cual colaborativamente se pueda resolver con el estudiante para ir más allá de la respuesta, porque en ese proceso de aprendizaje es donde
digamos, se va a quedar y se va a llevar ese proceso de aprendizaje de una manera mucho más retadora, mucho más enganchante y mucho más emocional, porque claro, le tomo la foto y me la da, pero eso qué, ¿ahí cuál proceso de aprendizaje hubo? Yo te plantearía lo siguiente. Si ya sabes que lo van a hacer, pues rompe el juego. Y cuando entregues el examen, entrega la respuesta. Y la pregunta es, esta es la ecuación, esta es la respuesta, ahora invéntate un cuento, una historia que pasó en el colegio, invéntate algo que puedas hacer que sea contextualizado y dime cómo esto que te acabo de decir, como lo que decía Vicky, funciona. Entonces ya cambia, eso va a pasar, va a seguir pasando y en el mundo real las respuestas ya van a estar. Ya no tiene mucho sentido preguntar cosas, por ejemplo, en los cálculos matemáticos. O sea, ya aquí no se le mide la inteligencia por si yo sé multiplicar 500 por 640. Claro, hay un proceso lógico matemático que funciona en el desarrollo cerebral, pero las calculadoras ya están. Entonces mi invitación es, si ya sabes que lo van a hacer legal o debajo de la mesa, pero lo pueden llegar a hacer, rómpeles el juego y juega tú a ver cómo, ya sabiendo que la inteligencia artificial está, puedes cambiar la forma de aprender. Y la invitación sería que le preguntaras también a la IA, oiga, ¿cómo hago para que mis estudiantes no respondan eso sin aprender? Ayúdame a crear una experiencia pedagógica para que no tenga que evaluar la respuesta, sino el modelo y el aprendizaje. Y José Rafael, si uno quiere hacer esto, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo usar la inteligencia artificial para que le proponga ejercicios, secuencias, pedagogía alrededor del proceso de aprendizaje? Bueno, digamos, dos cambios que son una realidad. Por un lado, como decía Vicky, hay una cosa y es que ya tradicionalmente se ha evaluado el producto para entender si el estudiante es capaz de hacer un proceso. Se evalúa si sabe llegar a la respuesta para saber si sabe hacer el cálculo. O en un ensayo para saber si en efecto entendió la lectura. Eso ya no es la realidad. Y lo segundo es que tus estudiantes van a tener que competir con la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, de alguna manera toca prepararlos para eso. Entonces, para eso, y viendo a la pregunta de Víctor, mi sugerencia, y esto no es una mía, sino hay un grupo de investigadores y una comunidad muy amplia que viene reflexionando sobre eso. Y una de las cosas que ha arrojado esa comunidad, que es sobre cómo utilizar, cómo incrustar, cómo integrar inteligencia artificial en el aula, esto se las puedo compartir, es una matriz, una rúbrica que dice, hay distintos usos que un docente le puede dar a la inteligencia artificial en el aula con los estudiantes. Un uso puede ser decirles está completamente prohibido, y tal vez para algunos ejercicios eso es lo recomendable, porque yo necesito evaluar ciertas cosas y les digo de manera muy transparente, aquí no la pueden usar. Pero hay otros tipos de actividades en donde de hecho es recomendable que la usen, y todo eso es como una escala de tipos de uso. Desde la puedes usar para prepararte para el trabajo. Entonces, ustedes estudiantes, si van a trabajar en un ensayo, por ejemplo, deben usar inteligencia artificial para estructurar el ensayo. Otro posible uso es no solamente para estructurar el ensayo, sino como un copiloto o como un par. Pueden estructurar el ensayo, ustedes escriben el ensayo, pero se lo pasan a la inteligencia artificial para que les dé retroalimentación sobre ese ensayo. Eso es algo bueno, eso es una habilidad que hay que desarrollar. Yo lo hago todos los días y el que no lo está usando está perdiendo. El que no lo está haciendo está perdiendo. Y puede haber otros usos en donde uno le dice, no, todo lo puede hacer con inteligencia artificial, pero es usted quien está en el mando y está usted controlando lo que está haciendo. Y eso hay que acompañar a los estudiantes para que desarrollen esa habilidad. Porque es completamente cierto, esto está cambiando radicalmente el mundo de la educación y la verdad es que eso implica otra responsabilidad más que tienen los docentes en el salón de clase, de tener que absorber y formarlos ahora también en esto.
Entonces yo entiendo, digamos, como todo las cargas adicionales. Pero ahí mi sugerencia es como partir del principio de realidad y pensar en distintos tipos que pueda haber en la clase. No sé. Le voy a hacer una pregunta un poco diferente a David, porque hemos venido hablando de la aplicación de inteligencia artificial en educación. Y hay unas dudas en el sistema importantes, pero también hay una pregunta de qué hay que estudiar para trabajar en inteligencia artificial. O sea, ¿cómo se ven alguien que quiera, un estudiante que esté interesado en trabajar en inteligencia artificial, qué debe estudiar? Ese programa no existe. David, cuando uno está hablando de trabajar en inteligencia artificial, ¿cuáles son las competencias, cuáles son los programas que se relacionan con eso? ¿Cuáles son las habilidades que los estudiantes deben buscar fortalecer? ¿Eso en qué programas para cerrar la respuesta, no? Entonces, de repente, estudiar matemáticas se vuelve una cosa interesante, o estudiar psicología se vuelve una cosa interesante. Lo bonito de esto es que, independientemente de qué carrera o qué programa escojas estudiar, siempre va a haber oportunidades para aprender estas habilidades en cualquier área, ¿no? Y tal vez la tarea es ser suficientemente curioso para buscar esas oportunidades. Frente a la oportunidad que implica la inteligencia artificial para Bogotá y para el país en este momento, la posibilidad de una gran divergencia educativa en el mundo y en Colombia, y lo que estamos viendo en los colegios de prohibiciones o herramientas adicionales, ¿qué recomendaciones tienen ustedes, 4, para los colegios y el sistema educativo en estos próximos años? ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, yo lo primero es que no creo que sea una respuesta de blanco o negro. La tecnología no creo que sea una panacea y puede ser muy peligrosa si no se usa bien. Entonces, de alguna manera, uno tiene que pensar es cuáles son esos criterios de efectividad y seguridad que tiene que haber para el uso de la tecnología. Entonces, a mí me parece perfectamente compatible que un colegio pida tabletas para sus estudiantes, pero al mismo tiempo prohíba el uso de celulares. Me parece que tiene todo el sentido. Y creo que hay criterios, digamos, como una política de uso de celulares puede ser muy diferente en función de si es educación inicial, en donde es cero pantallas y más bien yo empodero al profesor y le doy herramientas a los docentes para que usen tecnología. En primaria, digamos, me parece que tendría sentido un uso de tabletas por parte de estudiantes a partir de un cierto grado, muy enfocalizado en algunos productos o herramientas alineados, digamos, a asignaturas particulares. Hay herramientas muy buenas en matemáticas, en lenguaje, en ciencias, que no usarlas sería, digamos, desaprovechar, digamos, unas grandes oportunidades. Para secundaria media, por ejemplo, yo no creo que la solución sea que los estudiantes tengan tabletas. De hecho, deberían tener computadores, porque los computadores permiten una mayor explotación, digamos, de la tecnología, un mayor uso. Ahora, la pregunta es el uso cómo y en qué consiste ese uso. Y bueno, y en general estoy de acuerdo en que no haya celulares, al menos durante la jornada escolar. Es que es muy... Y son los celulares por el acceso que da a las redes sociales, por la distracción que genera, por la ansiedad. Hay papers y investigaciones más o menos robustas, pero que suelen, digamos, indicar que al menos vale la pena ser prudentes y conservadores en esa regulación. Entonces, en ese sentido, estaría de acuerdo. Creo que la pregunta es más qué tipo de tecnología y qué uso se le da dependiendo de cada nivel educativo, qué contexto. Bueno, dado que lo trajiste, digamos, el dispositivo es bien diferente a lo que corre en el dispositivo. A los profesores los invito a leer un libro que se llama La generación ansiosa y otro que se llama Stolen Focus, que es como el foco robado. Desde el 2017 nos están diciendo que nuevamente, no es el dispositivo, es lo que hago con el dispositivo. Estoy 100% de acuerdo en la prohibición de celulares durante el tiempo de aula y durante las rutas escolares. ¿Por qué? Por el acceso a las redes sociales. Las redes sociales hoy nos dicen que la mínima edad debería ser 16 más. Y es un problema
que el papá es el que lo inicia, pero lo lleva al colegio. Entonces, un llamado a los padres de familia que cuando los niños cumplan 9, 10, 11, no le den un celular con todas las redes celulares, con todas las redes sociales cargados. Entonces, no es el dispositivo, sino lo que yo hago con el dispositivo. El celular es un excelente dispositivo educativo si lo que yo estoy aprendiendo ahí es a correr aplicaciones móviles que solucionen un problema del colegio, de la comunidad y, por qué no, un problema, digamos, del país o un problema global, ¿vale? Estoy 100% de acuerdo con José, en vez de tablets deberíamos reemplazarlas por con computadores. El computador es una herramienta muchísimo más versátil que no solo enseña temas de alfabetización digital, sino que en temas de pensamiento computacional es mucho más flexible para aprender, digamos, habilidades tanto blandas como duras. Y volviendo al tema inicial, hoy día lo que los profesores y los colegios están batallando es la falta de atención, las notificaciones constantes que les llegan a los estudiantes. Eso cortémoslo del sistema, porque el que lo ha introducido es un dispositivo que se llama celular, que lo adquirió fue el padre de familia. Si cortamos eso que me quita la atención, que me quita el foco, los computadores y las tabletas, pues es un instrumento magnífico para que yo pueda aprender no solo pensamiento computacional, sino cualquier, digamos, área del conocimiento. Tenemos retos, naturalmente, de conectividad, pero ahora los LLMs ya también sacaron sus versiones desconectadas, ¿sí? Ahora, para usar un ChatGPT o diferentes, digamos, AI generativas, no necesariamente tengo que tener full conexión a internet. Ese cerebrito ya puede ser un cerebro portable en todo, pues porque no solo Colombia, sino el mundo todavía tiene retos de conectividad. Entonces, la invitación, profes, es no celulares. ¿Por qué no es el celular? No redes sociales antes de los 16 años. Ojalá pudiera ser antes de los 25, que es cuando termina el cerebro de crecer, pero por lo menos ojalá lo lleváramos como sociedad hasta los 18 años. Sí, dispositivos son un excelente, digamos, mecanismo para aprender cualquier área de conocimiento. Yo creo que hay que revisarlo con mucho cuidado. Podemos caer cuando se busca como este tipo de implementaciones restrictivas, podemos caer en algo que se llama el efecto Mateo, que es que hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, porque hay una brecha digital que se forma. Claro, colegios privados pueden decir no traiga celulares porque nosotros proveemos tabletas, computadores, Mac, lo que quieras, pero en los colegios públicos sabemos que hay una restricción de computadores. Entonces, ¿en qué se basa? En que sabemos que ya hay unos jóvenes que pueden tener al menos acceso al celular y desde ahí se tendría que saber aprovechar. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones muy contextualizadas. Súper de acuerdo, redes sociales no. Entonces, a tu pregunta de qué tiene que hacer Bogotá. Bogotá, uno, tiene que conocer a los estudiantes. Yo he ido a colegios donde todavía están bloqueando Facebook. Es como, viejos, esos manes no usan Facebook. O sea, es como bloquear MySpace. Es como, no tiene sentido. Pero no tienen ni idea los otros 8 redes sociales que están usando, que yo ni siquiera sé cómo se llaman. Hay una que ni siquiera tiene vocales y no sé cómo se pronuncia. Entonces, lo primero es que tienen que entender muy bien qué está pasando en el mundo de los estudiantes y no en el mundo que creemos que es de los estudiantes. ¿Para qué? Para que las políticas se basen en la realidad y no en los imaginarios. Si yo logro estar muy actualizado y logro bloquear acceso a este tipo de cosas, pues seguramente sí puedo estar tranquilo en que los muchachos puedan llevar el celular, porque voy a tener un cierto control a la hora de que puedan utilizarlo para lo que es. 2, creo que es muy importante que los maestros entiendan que ya no son impartidores de conocimiento. No hay forma que haya ninguna persona que sepa más que ChatGPT hoy en día. Entonces, ¿en qué se tiene que basar el maestro? Se tiene que volver un diseñador de experiencias memorables. ¿Para qué? Para que el estudiante esté tan entretenido, tan ensimismado en la experiencia educativa, que no tenga huecos de atención donde requiera tener el celular para llenar ese vacío. Sí, tenemos una nueva generación, está hiperestimulada. Sí, es una generación que no puede tener la atención más de 5 minutos sin buscar estímulos. Y no podemos cambiarlo tan fácil. Entonces tenemos que diseñar basado en esas restricciones
que ya tenemos, y es diseñar experiencias que tengan el ritmo, tengan el tono, tengan las palabras, tengan el enfoque, para que el estudiante no sienta que se pierde o que se está perdiendo de algo, el llamado FOMO, ¿no? Como de, ay, tengo FOMO porque no sé qué está pasando en redes sociales, viejo. Lo que está pasando acá es mucho más importante. Entonces yo miraría desde la parte de conozcamos muy bien a la audiencia, entendamos muy bien qué podemos hacer desde la tecnología para restringir al máximo los costos sociales, y el maestro tiene que entender que tiene que volver a motivarlo desde otro enfoque. David. Yo quiero invitarlos a ser optimistas. Ya lo han dicho mis colegas y amigos, que hay muchos riesgos y muchas cosas que hay que administrar, pero yo quisiera darles un poco la perspectiva del otro lado de la moneda, y es que ustedes tienen la oportunidad como estudiantes de aprender a manejar una herramienta extraordinaria, y como maestros a ayudar a acompañar ese proceso de aprendizaje, y eso puede ser un nivelador de la cancha enorme. Y eso pues implica una dedicación tal vez especial de quienes hoy son o somos maestros frente a nuestros estudiantes, pero el impacto que va a tener eso para las personas que puedan interactuar de manera sensata con este tipo de herramientas puede hacer la diferencia a lo largo de la vida de estas personas. Entonces, ese optimismo, si se quiere, moderado, pero tiene que haber optimismo y tiene que haber sentimiento de agencia. Ustedes como maestros y los estudiantes como dueños de su proceso de aprendizaje pueden aprender bajo las condiciones indicadas que ya se han hablado a potenciar su herramienta de aprendizaje, y después, si se quiere, su experiencia y su habilidad de creación o aprendizaje a lo largo de la vida, si se usan estas herramientas de manera correcta. Entonces, eso me parece fundamental. Voy a intentar resumir lo que hemos discutido hasta este momento. En primer lugar, las redes sociales son nocivas para el proceso de aprendizaje, en particular para los menores de 16 años. En segundo lugar, el computador, y a medida que voy avanzando en grados en el colegio, cada vez es más necesario, pero hay una realidad, y es que en los colegios oficiales la mayoría de los estudiantes accede a través de un dispositivo móvil, diferencia a los colegios privados bilingües de la ciudad. Tenemos una serie de herramientas que ayudan a los profesores y una formación necesaria para los profesores, y en esas herramientas hemos hablado de la analítica para procesos de aprendizaje, hemos hablado de mentores que puedan apoyar una enseñanza según nivel específico de aprendizaje del estudiante, hemos hablado de planeadores de clase con inteligencia artificial, entre otras herramientas que hay que extender en el sistema educativo. Tenemos por otro lado la necesidad de fortalecer aprendizajes básicos en matemáticas, en pensamiento computacional, en lenguaje, y comenzar a introducir dentro del currículo necesidades nuevas. Por ejemplo, el prompting como un desarrollo del lenguaje que tiene que comenzarse a hacer desde la educación básica. Y un mensaje final, dos mensajes finales. Primero, asumamos que los estudiantes tienen la respuesta, y el proceso de aprendizaje no es un proceso de transferencia de conocimiento solamente, sino la sugerencia que nos hace Sebastián de pensar el diseño de experiencias memorables, lo cual impone una carga, digamos, muy importante en los profesores para el diseño de eso. Y por último, un mensaje de David alrededor de la necesidad de la agencia, la autogestión y el autoconocimiento, y es: todos tenemos que aprender a aprender a lo largo de la vida, y ese mensaje final es muy importante para la inteligencia artificial, porque nosotros, las personas de 40 años y más, no nacimos con la inteligencia artificial de forma nativa, y tenemos que aprender conceptos, herramientas y tecnologías. Entonces, con esta conversación yo quiero finalizar agradeciéndole a los cuatro por el liderazgo que ejercen en el sistema educativo y la implementación de la inteligencia artificial. Este panel es un lujo por el logro en las iniciativas de cada uno de ellos. Lo vamos a compartir en redes sociales, paradójicamente, para una difusión de esta conversación que creo ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.